ensalcemos nuestro canto con viva emoción. Muy buenos días, amigos y amigas de Patria para Siempre y Patria para Todos. Recientemente concluimos de celebrar el 58 aniversario de la muerte en combate del coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, de otros jóvenes de la época de la Revolución, como Juan Miguel Román, Euclides Morillo, internacionalistas como Helio Capocci y otros que cayeron en el intento de tomar el palacio, símbolo del poder político, de acuerdo al coronel Rafael Tomás Fernández Domínguez, y con la intención de lograr que muchos oficiales del interior, visto que se tomara el palacio, se iban a adherir a la revolución constitucionalista, porque ya los americanos habían apagado el interés de unidad que muchos tuvieron. También terminamos de celebrar recientemente el mes de abril, la revolución constitucionalista, el pasado mes, y antes el mes de la patria. Todo eso se resume en aportes que muchos hombres y mujeres le han hecho al país durante toda nuestra vida republicana y más allá, para que tengamos nosotros 58 años sin golpe de Estado y para que tengamos también una democracia que va creciendo, aún con sus defectos, pero el camino es llevarla hasta que funcione como una democracia constitucional donde se haga lo que hay que hacer, que es que se cumpla con la ley. De esos hombres y mujeres que trabajaron para tener una patria con una democracia como la que tenemos hoy, donde hay cierta garantía jurídica básicamente reconocida a nivel internacional, lo que permite que las inversiones en el país vayan aumentando de economías extranjeras, lo que permite la seguridad para que muchos turistas vengan al país, lo que permite realmente que la economía vaya creciendo por encima de muchos países de América Latina y también parte del mundo. Ha sido gracias al esfuerzo de la Revolución Constitucionalista, último gran acontecimiento político, conjuntamente con otros anteriores, que han dado esa posibilidad de que no haya golpe de Estado en 58 años, como lo hubo permanentemente en los primeros 121 años que transcurrieron de 1844 a 1985. Esos hombres que arriesgaron sus vidas, sus carreras, cuando decidieron el 24 de abril comenzar la revolución mediante una sublevación donde se hizo preso al jefe de Estado Mayor Marco Rivera Cuesta a manos directamente del capitán Mario Peña Tavera y su grupo de oficinistas, y que luego se adhiriera inmediatamente al movimiento el coronel Hernando Ramírez, que era el encargado por orden de Fernández Domínguez de continuar los aprestos para derrocar el gobierno del triunvirato. Esa unidad, más la unidad que se concitó cuando el doctor José Francisco Peña Gómez llamó al pueblo para respaldar a los militares, provocaron que en menos de 24 horas el gobierno del triunvirato, gobierno de facto que surge cuando se le da el golpe de Estado al profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, fuera derrocado. Fue derrocado, inmediatamente vino una guerra civil porque no se pusieron de acuerdo los sectores nacionales influenciados por los sectores de la embajada norteamericana, que querían no una vuelta de Juan Bosch sin elección y la constitución, sino que se formara una junta militar, lo cual fue descartado por los constitucionalistas y provocó con ello la guerra civil, que termina el 27 de abril con la victoria de los constitucionalistas sobre San Isidro, y que ellos inmediatamente llaman a las tropas norteamericanas para que vinieran al país. Eso provocó que se formara un gobierno constitucional en armas que terminó negociando, pese a que los americanos intentaron tomar la Ciudad Nueva el 15 y 16 de junio bajo la dirección del general Bruce Palmer. Se terminó una negociación. Esa negociación ordenaba, entre otras cosas, que los militares que tuvieron una revolución y los policías fueran reintegrados a sus cuarteles. Se hizo eso con los militares que tuvieron del lado del golpe de Estado del profesor Juan Bosch y del lado de la intervención norteamericana, pero no se hizo con los militares patriotas que cumplieron el mandato de la Constitución en su artículo 161
de esa Constitución de 1963. Todavía desde aquella fecha hasta hoy estamos luchando para que se le dé cumplimiento lo que la Constitución ordena a través de ese acta de reconciliación dominicana que fue convertida en ley, la ley 21, en el gobierno de García Godoy el 26 de septiembre, en el cual se veía la intención de ese presidente que, pese a la presencia de los soldados norteamericanos aquí, estaba dispuesto a hacer la reintegración. Intentarlo, como lo dijo el 10 de diciembre, provocó, entre otras cosas, el asalto al Hotel Matún. De ahí en adelante, el viacrucis se ha aumentado. Tuvimos entonces al presidente Héctor García Godoy, que tuvo la valentía de convertir el artículo 8 del Acta de Reconciliación Dominicana, convertirlo en ley, la ley 21, como ya hemos referido. Pero tuvo el presidente Hipólito Mejía también el valor de hacer que la ley que aprobó el Congreso para reintegrar a los militares constitucionalistas fuera promulgada, la promulgó. No así lo hizo el presidente Fernández en sus primeros 4 años, que cuando le presentaron una ley para reintegrar a los constitucionalistas, la vetó, o sea, no la promulgó. Pero luego conseguimos, mediante un trabajo arduo de prensa y propaganda, sensibilizar lo más que se pudiera a sectores del gobierno en una coyuntura que se comienza con la muerte del coronel Montes Arache. En un acto de despedida donde estaba el presidente Leonel Fernández, nos presentamos allí y él, al ver la comunicación que daba cuenta de deseos del coronel Montes Arache, accedió a entender que los ranas que estaba pensionando ese día no eran todos los militares constitucionalistas, y a partir de ahí prometió que se iba a resolver. Se resolvió medianamente cuando el 22 de abril del 2010 el presidente emitió los decretos 236-10 y 237-10, mediante el cual se reintegraban los militares y policía constitucionalistas. Y luego, en abril del 2012, se promulgó el decreto 155-12. Ese decreto le concedía 35 sueldos a los militares que habían sido pensionados, que estuvieron en la Revolución de Abril del 65, porque así lo establecía la resolución 1-2000. Pero no se cumplió con lo que señala el artículo 109 de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas número 139-3. Ese artículo 109, en su párrafo 2, dice que en el caso que proceda el reintegro de los militares y policías, se les reconocerá el grado que ostentaba, el tiempo que estuvo fuera del servicio y los haberes dejado de percibir. Se entiende entonces que los militares constitucionalistas, cuando fueron reintegrados, había que reconocer el tiempo, como se hizo con el Real Decreto Ley en España, en el gobierno de Adolfo Suárez, cuando se firmó el Real Decreto Ley, repetimos, entre él y el rey Juan Carlos, mediante el cual a todos los militares y policías que lucharon contra Franco en la Guerra Civil de 1936 en España, fueron reconocidos 42 años después, otorgándoles su pensión con los rangos que hubiesen tenido a la edad de estar en retiro, y también devolviéndole todas sus deudas, porque fue que duraron 42 años injustamente. A nosotros nos pasó lo mismo. Cuando se hace la reintegración del 2010, teníamos 45 años. No se cumplió en ese decreto con ese artículo 109, párrafo 2 de la ley orgánica de entonces, que es la misma que está ahora en esta ley 139-3. Quien cuestione eso, ese pedimento que le estamos haciendo directamente al presidente Luis Abinader, a quien le estamos diciendo que así como García Godoy tuvo la valentía de emitir la ley 21 el 26 de septiembre de 1965, así como el presidente Hipólito Mejía tuvo el valor de promulgar la ley 137-01, así como el doctor Leonel Fernández tuvo el valor también de
emitir los decretos 236-10, 237-10 y 155-12, así él debe tener el valor, la responsabilidad como jefe de Estado, de terminar el viacrucis de los militares constitucionalistas, otorgándole el pago de su deuda y sobre todo también reconociéndole, si fuere posible, o debe serlo porque lo plantea la ley y lo respalda la Constitución de la República, debe proceder a hacerlo cuanto antes. Él no debe esperar terminar su mandato. Debió haberlo hecho cuando llegó al poder, pero ya va a tener tres años. Es justo que él le ponga fin al viacrucis de los militares y policías constitucionalistas de 1965 y, de ser posible, que también se favorezcan algunos comandantes civiles que deben de ser reconocidos por el Estado Dominicano. Nosotros le decimos al presidente de la República y a su equipo de juristas que es bueno que revisen ese párrafo que ha sido leído de la ley 139-3 en su artículo 109. Que lo revisen, que aconsejen al presidente, porque políticamente no le conviene olvidar a los hombres y mujeres que le han dado 58 años sin golpe de Estado de este país, a los hombres y mujeres que sacrificaron su carrera, como lo hicieron todos, entre ellos porque éramos cadetes en la Academia Militar de las Carreras, que teníamos una carrera promisoria en las Fuerzas Armadas, y otros tantos ya graduados y otros tantos de distintas ramas también, que podían llegar a ser grandes jefes militares y no lo fueron porque le dieron cumplimiento al artículo 161 de la Constitución. Entonces, no es justo que un gobierno que luche contra la corrupción y en favor de la ética no reconozca que abril ha sido el momento ético más importante de la vida del Estado Dominicano y fundamentalmente de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Nosotros les recordamos, para ir concluyendo con este pedimento al presidente de que resuelva el viacrucis de los militares constitucionalistas, le vamos a leer lo que dice el artículo 68 de la Constitución de la República cuando nos habla de la garantía de los derechos fundamentales. El derecho a la igualdad es un derecho fundamental. El derecho a la dignidad es un derecho fundamental. Y los militares constitucionalistas se les ha pisoteado su dignidad durante todos estos años. Y a los militares constitucionalistas se les ha violado el derecho a la igualdad. Porque fueron reintegrados los militares que le dieron el golpe de Estado a Juan Bosch, los que pelearon contra la vuelta de Juan Bosch y la Constitución, y los que pidieron la intervención norteamericana en violación a la Constitución de la República. Las violaciones, ok, ya perdonamos eso, pero ahora va que el gobierno entienda que debe hacerlo. El artículo 68 de la Constitución, cuando nos habla de la garantía de los derechos fundamentales, nos dice que la Constitución garantiza la efectividad de los derechos fundamentales a través de los mecanismos de tutela y protección que ofrecen a la persona la posibilidad de obtener la satisfacción de sus derechos frente a los sujetos obligados o deudores de los mismos, como es el Estado. El Estado es el encargado de cubrir esa deuda. Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, los cuales deben garantizar su efectividad en los términos establecidos por la presente Constitución y por la ley. Así como dice la ley que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo, porque hay un derecho fundamental que lo exige. Pero además, si esta garantía que hemos leído de los derechos fundamentales no es suficiente, permítanos leer el numeral 4 del artículo 74 de la Constitución, que habla de los principios de reglamentación e interpretación de la Constitución y las leyes. Dice en su numeral 4 que los poderes públicos interpretan y aplican las normas relativas a los derechos fundamentales y sus garantías en el sentido más favorable a la persona titular de los mismos, y en caso de conflicto entre derechos fundamentales procurarán armonizar los bienes e intereses protegidos por esta Constitución. No hay excusa, honorable presidente, para resolver el problema de los militares y policías constitucionalistas. No hay excusa. Nadie puede hablar de que los americanos interfieren en eso. Godoy lo hizo, avanzó, Hipólito Mejía avanzó, Leonel Fernández avanzó. ¿Y por qué el presidente Luis Abinader no lo puede hacer? Bueno, tal vez porque muchos que están en su entorno no le han permitido entender el valor
del trabajo que se hizo a favor de la patria y la democracia dominicana en aquel tiempo. Ese debe de ser el elemento fundamental de un gobierno, de un partido. Los partidos políticos aquí no han asumido la responsabilidad con los militares constitucionalistas. Hemos tenido que salir a hablar de eso. Y algunos se atrevan a decir que nosotros le estamos cobrando a la patria. No es eso, es que la patria es todo. También la patria es la Constitución y las leyes. También la patria es reconocimiento al deber cumplido. Así que nos veremos el próximo martes para seguir tratando asuntos de alto interés nacional para la buena marcha de la democracia en República Dominicana, como es aquel que siempre recordaremos. Para resolver los problemas de la República Dominicana, lo que hace falta es que se cumpla con la ley y punto, para que aquí se acabe el relajo. A luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer